Buenos días, estudiantes del grado tercero del Colegio Carlos Albano Holguín. El día de hoy les voy a explicar dos temas. El primero, diagrama de barras. Un diagrama de barras es una gráfica que sirve para representar los datos de un problema. Las barras que se usan para representar estos datos siempre tienen la misma forma rectangular y conservan el mismo ancho. Como lo podemos observar aquí, son la forma rectangular y el mismo ancho. La altura de las barras o de la barra depende de las veces en que se repiten los datos. Y el mayor número de veces en que se repiten los datos se llama frecuencia. Aquí, en la barra rosada, podemos observar que es en la barra que más se repiten los datos, 90. Los ejes de un diagrama. Entonces, un diagrama está ubicado en dos ejes o en dos líneas que permiten visualizar los datos de forma real. Aquí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Al eje horizontal lo podemos denominar eje X y al eje vertical eje Y. Ahora veamos las tablas. Entonces, las tablas son aquellas que nos permiten llevar el control de todos los datos de un problema de forma organizada y completa. Veamos en la siguiente tabla la siguiente información. Entonces, tenemos los meses y tenemos el número de asistentes en cada uno de los meses. Verifiquemos entonces los datos en el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente diagrama de barras muestra la información de la cantidad de camisetas vendidas durante 4 meses. ¿Cuáles son esos 4 meses? De marzo, abril, mayo y junio. Y el número de camisetas que se vendieron en cada mes. Entonces, a esto lo denominamos una tabla de datos organizados, claros y precisos. Y esos datos de esta tabla los podemos también ubicar en un diagrama de barras. Entonces, como lo podemos observar aquí, esto es un diagrama de barras. En el eje horizontal tenemos los meses que están aquí en esta tabla. Y en el eje vertical, entonces, tenemos el número de camisetas vendidas. El número de camisetas vendidas. Entonces, vamos a mirar. En el mes de marzo se vendieron 30 camisetas. En el mes de abril, 20. En el mes de mayo, 90, que fue el mes en el que más camisetas se vendieron. Y como ese dato se repitió muchas veces, entonces esta sería la frecuencia. Y en el mes de junio, entonces se vendieron 70 camisetas. Ahora bien, contestemos correctamente las siguientes preguntas. Entonces, la primera nos dice, ¿qué representan las barras que aparecen sobre la línea horizontal? Entonces, esta es la línea horizontal. Entonces, para mí, representan los 4 meses, los meses. Respuesta, los meses. ¿Qué representan los números que aparecen en la línea vertical? Entonces, representa el número de camisetas vendidas. Ahora veamos en el siguiente diagrama un problema pues completo, ¿no? Veamos el problema anterior pues más completito, más lo podemos visualizar mejor porque la figura está más grande. Entonces los 4 meses, las 4 barras y el número de camisetas vendidas. Entonces hay la tercera pregunta. La altura de la barra en forma de rectángulo que representa el mes de abril corresponde a la venta de ¿cuántas camisetas? Entonces me voy a la barra de abril y miro cuántas camisetas se vendieron. ¿Cuántas se vendieron? 20. Respuesta, 20 camisetas. El mes al que corresponde la barra más alta, entonces, la barra verde para el mes de mayo se vendieron 90 camisetas. Entonces, ¿cuál mes? Mayo. Respuesta, mayo. Bueno, veamos entonces un segundo ejemplo. Dice, durante 6 meses, Juan Carlos lleva una planilla con el registro de la cantidad de personas que asisten al museo donde él trabaja.
Esta fue la gráfica que realizó Juan Carlos con base a la información que registró en su planilla. Entonces, el primer paso es ordenar los datos en una tabla. Aquí está ordenada la tabla, los meses. Entonces, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y el número de personas que ingresaron cada mes. Aquí están los datos correctos. Entonces, cada mes, ahí está el número. Y ahora lo vamos a representar en un diagrama de barras. En el eje vertical va el número de personas que asistieron al museo. Y en el eje horizontal van los 6 meses en los cuales se llevó el registro. Entonces, estos mismos datos que están en la tabla están aquí. Por ejemplo, voy a retomar la barra de agosto, del mes de agosto. En el mes de agosto me dicen que ingresaron 3.000 personas al museo. Voy a mirar a ver si esto es real. Entonces, la barra de agosto y voy a observar cuántas personas. 3.000, está correcto. Y así sucesivamente con las otras barras del diagrama. Bueno, actividad número 1. Ahora interpretemos la información del problema anterior del museo, de los asistentes al museo, y vamos a contestar en el cuaderno las respuestas correctas a las siguientes preguntas. Se plantean 7 preguntas. Cada pregunta lleva su respuesta de acuerdo a la observación que ustedes van a hacer a la barra, al diagrama de barras en la anterior diapositiva. Bueno, el segundo tema que les voy a explicar el día de hoy es el tema de las medidas de longitud. En la época antigua, las civilizaciones establecieron o tenían su propio sistema de medidas. Esto dependía dada la diversidad de cada país, de cada pueblo o de cada región donde las personas habitaban. Todas esas medidas que ellos usaban en la época antigua se relacionaban más que todo con el uso de las partes del cuerpo. Pero esa medida variaba porque las personas no tenían el mismo tamaño, o sea, la misma estatura. Eran de estatura muy diferente. Unas personas eran altas, otras eran medianas y otras eran bajas o relativamente muy bajas. Entonces, las partes del cuerpo que los antiguos usaban para medir, para establecer sus mediciones, entonces eran las siguientes: el pie, la pulgada, el geme, el palmo, el paso, el codo, la brazada y la media brazada. Y aquí están estipuladas las partes del cuerpo que las personas antiguas usaban para realizar esta serie de medidas. Entonces, lo que estaba explicándoles anteriormente lo vemos aquí mediante las gráficas. Tenemos el pie, tenemos la mano, el geme, tenemos los pasos, tenemos la media brazada, tenemos la pulgada, tenemos el palmo y tenemos la brazada. ¿Listo? Entonces ahora vamos a leer detalladamente acá las indicaciones que nos da esta pequeña lectura y observamos las imágenes. Podemos hacer este ejercicio en el cuaderno de matemáticas como para reforzar el tema. El metro. Entonces, a medida de que pasó el tiempo, el hombre vio la necesidad de inventarse el metro, porque no tenían una medida exacta para que tuviera precisión en los datos, entonces se inventaron el metro. Y a este metro lo catalogaron como la unidad de las medidas de longitud. Entonces, el metro es, el símbolo es la M. Entonces, dice que es utilizado en la medida diaria de las personas para medir los diferentes objetos y efectuar trabajos que requieren una precisión estable o exacta en las diferentes labores, como, por ejemplo, en la construcción. Entonces, ¿cuáles son las personas que se ocupan de la construcción? Entonces, son los ingenieros, los maestros de obra. Ellos, por obligatoriedad, deben de usar el metro.
el metro para tomar las grandes medidas pues en las construcciones de sus propias obras, como los puentes, los edificios, los castillos y demás. En la confección, pues los diseñadores de moda, los sastres, las modistas, usan el metro para precisar las medidas en los modelos de ropa de niño o de adulto. Y los diferentes modelos como trajes de gala, como vestidos de matrimonio, vestidos de primera comunión. Entonces, ustedes saben que esos vestidos tienen una muy buena precisión en la talla y en las medidas. Ahora, en el diseño, entonces los diseñadores gráficos y los arquitectos también usan el metro para crear sus propios diseños. Y así sucesivamente. El metro es un elemento súper útil en todos los oficios que requieren de establecer unas medidas exactas. Ahora veamos cómo es un metro. Entonces, un metro, ya sabemos que es la unidad de las medidas de longitud, establecido por los antiguos como la unidad, y que el metro tiene 100 centímetros. El metro tiene unas unidades que son más pequeñas que el propio metro y más grandes que el metro. Entonces, a las medidas más pequeñas que el metro, entonces los vamos a llamar submúltiplos del metro. Y a las medidas más grandes los vamos a llamar múltiplos del metro. Entonces, acá tenemos 3 medidas y acá tenemos 3 medidas que son más grandes que el metro y aquí 3 medidas más pequeñas que el metro. Entonces, los submúltiplos son decímetro, centímetro y milímetro. Las iniciales o las siglas del milímetro es MM, MM, minúscula. Centímetro, CM, minúscula. Decímetro es DM. Aquí hay un error de caligrafía, DM. Entonces decimos que el milímetro es 1000 veces más pequeño que el metro, el centímetro 100 veces más pequeño que el metro y el decímetro 10 veces más pequeño que el metro. Entonces, el metro tiene 1000 milímetros, tiene 100 centímetros y tiene 10 decímetros, un solo metro. Y ahora veamos los múltiplos del metro. Entonces, los múltiplos del metro son el decámetro, su símbolo es DAM, el hectómetro HM y el kilómetro KM. Entonces decimos que el decámetro es 10 veces más grande que el metro, el hectómetro 100 veces más grande que el metro y el kilómetro 1000 veces aún más grande que el metro. Entonces, ¿cuál es la medida exacta de un decámetro? Un decámetro tiene 10 metros. Un hectómetro tiene 100 metros. Entonces, aquí les voy a contar una pequeña historia de un hectómetro. En la cuadra donde ustedes viven, de la esquina de su cuadra a la otra esquina hay 100 metros. Eso quiere decir que hay un hectómetro. Y si usted se pone a medir de esquina a esquina, pues hay 100 metros. Y eso equivaldría a un hectómetro. Un kilómetro dice o tiene 1000 metros. Por eso es que les voy a poner un ejemplo, el de la pista de aterrizaje internacional en uno de los aeropuertos, por ejemplo, en el aeropuerto del Dorado, donde aterrizan esos aviones gigantescos que vienen de otro país. Entonces, esa pista tiene aproximadamente entre 10 y 14 kilómetros de largo. Entonces, eso quiere decir que tiene 10 kilómetros. Entonces, sumen la medida que tiene un solo kilómetro. Entonces, 1000 más 1000 más 1000 más 1000. Entonces, sería entre 14.000 metros. Entre 10.000 y 14.000 metros. Para poder aterrizar un avión gigantesco de los que vienen de otros países, del exterior. Entonces, veamos los submúltiplos del metro. Lo que les estaba diciendo, son medidas muchísimo más pequeñas que el metro. Vamos a mirar aquí la equivalencia de un decímetro que tiene desde el 0 hasta el 10. Eso es un decímetro. Un centímetro desde el 0 hasta el 1. Y
y vamos a mirar cuántos milímetros hay en un centímetro. Entonces van a mirar cuántos milímetros, cuántas rayitas de estas tiene un centímetro. Y eso lo pueden constatar ustedes en su casa observando el metro de la mamá. Entonces, como ustedes en su casa van a buscar el metro y van a observar cómo es el decímetro, cómo es el centímetro y cómo son los milímetros, entonces van a complementar esa información con lo que dice aquí. Se van a poner a leer muy juiciosos qué es lo que nos dice esta diapositiva para poder constatar con el metro que tienen en sus manos. Bueno, ahora la actividad número 2 es para realizar en el cuaderno de matemáticas, vamos a dibujar. Entonces vamos a dibujar un decímetro y vamos a dibujar los centímetros separaditos. Vamos a dibujar un centímetro y dentro le vamos a colocar los milímetros con rojo, vamos a leer aquí y le vamos a escribir todo lo necesario a nuestra actividad número 2, vamos a reforzar el tema, vamos a practicar con el metro que tenemos en las manos o vamos a investigar en internet todo lo relacionado con el metro. Las medidas mayores que el metro, que son los múltiplos del metro, y las medidas menores que el metro, que son los submúltiplos del metro. Ahora, vamos a complementar la actividad anterior, vamos a dibujar en el cuaderno de matemáticas, vamos a coger la regla y vamos a tomar la medida del dibujo que acabamos de hacer en el cuaderno. Sobre la línea vamos a colocar la medida, utilizando los símbolos del centímetro, del decímetro, del milímetro, los vamos a colocar con color rojo y así con los 4 elementos. Vamos a dibujar el centímetro y le vamos a colocar con rojo las lineecitas y vamos a determinar pues la medida. Vamos nuevamente a repasar el tema. Si no lo entendieron en este video, entonces van a buscar en internet, que es el mejor amigo de ustedes, para aclarar todas las dudas. Entonces les deseo muchas felicidades en este día.